Buenos días, niños. Bienvenidos a nuestra clase de comunicación. El día de hoy vamos a continuar con todo lo que es nuestro aprendizaje. Les recuerdo que vamos a sentarnos en un lugar correcto, ¿sí? Por favor. No recibir las clases en tu cama. No, chicos, por favor. Para recibir tus clases tienes que estar bien peinadito, bien arregladito, sentado en el lugar, puede ser tu escritorio, tu mesita, pero en un lugar donde estés cómodo para poder recibir la clase del día de hoy. Bien, mi querido niño, el día de hoy vamos a comenzar algo bastante interesante. Vamos a aprender cómo describir a una persona. ¿Ya? Siempre, a veces, cuando hablamos con nuestros compañeros, decimos, oye, te cuento que tengo un amigo o una amiga, le decimos, y nuestros amigos nos preguntan, ¿cómo es? Y le empezamos a decir cómo es, ¿verdad? Le decimos, es alto, es bajo, es blanco, es gordo, es pequeño, es flaco, etc. Eso es describir. O también cuando viene papá, mamá o alguien de la familia nos pregunta y nos dice, mamá, te cuento que tengo un amiguito, y te empiezan a preguntar, ¿y cómo es? Y tú empiezas a decirle sus rasgos físicos, sus características, ¿verdad? Eso vamos a, el día de hoy, aprender a hacerlo en forma ordenada. Algo que tú ya sabes, algo que tú ya siempre lo haces, ¿verdad? Inclusive, no solamente se describe a personas, más adelante aprenderemos también a describir objetos, aprenderemos a escribir animales. Es decir, son simplemente ordenarlo, porque el describir ya lo sabes hacer, ¿no es cierto? Entonces, describir, vamos a ver entonces qué es y cuáles son sus partes. ¿Listos para aprender un poquito más? Bien, entonces, vamos con mis queridos niños a aprender entonces el día de hoy a hacer algo muy bien. Vamos entonces, mis queridos niños, el día de hoy, como les decía, vamos a aprender o ordenarnos un poquito, porque como les decía, a todos ustedes saben cómo es describir a una persona. Bueno, entonces el día de hoy vamos a aprender y nos vamos a divertir luego describiendo a las personas que más queremos. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué es describir? ¿Qué es describir? Es explicar en forma detallada y ordenada cómo son las personas. Eso es importante, mis queridos niños, decir los detalles y también el orden que tenemos que tener. Por ejemplo, empezaremos pues por los rasgos físicos. ¿Ya? A ver, entonces, ¿cómo lo haremos? La descripción de la persona, vamos a tener entonces en cuenta las características físicas. Primero, tenemos que mencionar sus características físicas. ¿Para qué? Para que la persona que nos escucha pueda imaginarse y poder decir, ya, tener la idea de cómo es a la persona a quien tú le estás diciendo. Entonces, como hablante, tú tienes que ser claro y ordenado. Primero, características físicas, es decir, la apariencia externa de la persona, es decir, los rasgos de su cuerpo. Por ejemplo, el color de su pelo, cómo son sus ojos, si es niño, si es joven, es anciano, gordo, flaco, cómo es su tez, si es blanca, morena, qué sé yo, ¿verdad? Todas sus características físicas tenemos que decir en forma detallada y ordenada. Por ejemplo, si ustedes ven acá, tengo
Estos niñitos tenemos a uno que es más alto, que es varón, más gordo, más alto. Y aquí tengo otro niño pequeño, ¿no? Diré grande, gordo, acá diré niño pequeño, ¿verdad? Luego empezaré ya con sus características, sus rasgos, como su pelo, sus ojos, ¿no? Como si es gordo, es flaco, etc. Bueno, esas son sus características físicas. Ahora, ¿cuáles son sus gustos y preferencias? Eso también es muy importante cuando describimos a una persona. Por ejemplo, miren acá en esta lámina tenemos muchas actividades. Esos son sus gustos y preferencias de las personas. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, sus gustos de jugar, cantar, correr, dibujar, viajar, ¿no? Hay otros niños que les encanta, por ejemplo, ver televisión, otros les gusta pues practicar deporte, ¿no? Otros les gusta viajar, ¿no? ¿Sí? Esas son tus gustos y tus preferencias. Hay niños que les gusta también comer, ¿verdad? Otros dormir, otros leer, estudiar, ¿verdad? Esos son los gustos y preferencias. Seguimos. Ahora, ¿cómo es su carácter? Cuando hablamos de su carácter, ya no hablamos de sus rasgos físicos. Los rasgos físicos son la parte externa, lo que tú puedes ver a simple vista, ¿verdad? Pero ya su carácter ya tiene que ser con la parte psicológica, o sea, su interior. ¿Cómo es? Vamos a ver, pues diremos que es chistoso, ¿no? Hay niños muy chistosos, muy graciosos, que siempre nos hacen reír y nos alegran la clase o nos alegran cuando nos encontramos, ¿no? Con esas personas. Tierno, que el niño que es tierno, cariñoso, siempre te está diciendo palabras bonitas o te está dando un abrazo, etcétera. Niños alegres, inteligentes, otros también un poco renegones, fastidiosos, traviesos. Eso es como es su carácter, ¿ya? Muy bien. Sigamos pues entonces, mis queridos niños. Ahora la descripción, para que sea ordenada, tiene partes. Tiene un título. En el título, ¿qué pasa en el título? Indica el nombre de la persona. ¿Ah? Cuando hagas tu descripción, porque en la ficha que te estoy dejando para que hagas la descripción de la persona que más quieres, tienes que indicar primero en el título el nombre de la persona. Luego viene la presentación. En la presentación, ¿qué harás? Mencionarás quién es la persona a quien vas a describir. Por ejemplo, vamos a suponer que vas a describir a tu mamá. Entonces, por ejemplo, pondrás primero el nombre de tu mamá en el título y abajo pondrás que es tu mamá o tu papá o tu amigo o tu abuelito, etc. Es decir, en la presentación tienes que mencionar quién es la persona a quien vas a describir. Luego vienen pues las características. En las características tienes que señalar los rasgos físicos, como ya vimos anteriormente a qué se refiere cuando hablamos de rasgos físicos. Y luego vienen las cualidades y gustos. Menciona cómo es en su forma de ser. Ahora, obviamente, para hacer una descripción, tienes que conocer a la persona a quien vas a describir. Muy bien, mis queridos niños, este tema es para nuestro cuaderno de comunicación. Desarrolla las fichas que te estoy dejando fichas para que lo hagas en forma ordenada y con bonita letra y bastante limpieza. Siempre que me presentes tus trabajos, tú tienes que procurar ser ordenado y limpio, ¿sí?
Eso es muy importante. Entonces, mi querido niño, vamos pues entonces a recordar qué es la descripción. La descripción entonces es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Sus rasgos físicos, sus gustos y preferencias, sus características, y luego tenemos que ver las partes de la descripción. En las partes de la descripción no olvidaremos el título, la presentación, las características, sus cualidades y gustos, y al final, si tú es mejor que lo dibujes, ¿sí? O también puedes pegar una fotografía de la persona a quien vas a describir. Muy bien, mis queridos niños, recuerda que siempre clase hecha, clase aprendida. Y no hay mejor forma de aprender que practicando y haciendo la tarea. Nos despedimos, cuídense mucho, no olviden nunca que tenemos un amigo fiel, que es Jesús. Él nunca nos deja, nunca nos abandona. No te olvides de conversar con Él, ¿sí? No te olvides de conversar con Él en la mañana, que sea tu primer pensamiento y tu último pensamiento cuando vas a la camita. Bye bye, los quiero mucho, un abrazo grande, cuídense y nos vemos la próxima clase. Chao chicos.